La literatura del siglo XXI. Hablar de la literatura latinoamericana es comprender, en principio, la importancia de lo que significa el concepto de literatura desde sus orígenes hasta lo que el término representa dentro de la concepción social contemporánea. El término literatura representa cualquier tipo de manifestación artística basada en el uso de la palabra y el lenguaje, tanto escrito como orales. Entendiendo que la literatura latinoamericana engloba desde su nacimiento hasta hoy en día, tanto de forma oral como escrita, la producción literaria de toda América Latina, comprendiendo los idiomas o lenguas que integran el territorio, tales como idiomas principales como el español o portugués, pero también idiomas indígenas y variantes creoles. La literatura latinoamericana no puede definirse o comprenderse por una lengua en común, ya que hay varias lenguas que la integran, como tampoco por su posición geográfica, ya que ésta engloba distinguidos países, como muchos autores emigrados fuera del marco territorial. En su Diccionario de Literatura Latinoamericana, la profesora Susana Sella indica que se podría caracterizar a la literatura latinoamericana por un imaginario o un bagaje cultural colectivo que va más allá de la literatura de cada país que conforma la América Latina. El desarrollo de la literatura ha sido un elemento importante que no solo ha definido este espacio como una forma de expresión creativa, artística o de pensamiento, sino que ha sido también un espacio de revolución, denuncia, identidad y de vivencia, con un carácter valorativo, casi invaluable para las sociedades actuales, y que ha significado también la apertura para la discrepancia y el cambio. Hay mucho que decir sobre los grandes aportes que la literatura ha permitido ahondar a cada una de las grandes aristas que hoy componen a nuestra sociedad. También el cómo estas expresiones retratan a épocas remotas, a sociedades convulsas, conflictos sociales aún palpables y bastantes otras realidades que se retratan en estas expresiones escritas y orales. Durante el curso existieron 3 grandes obras de las cuales podemos dar fe. Han permitido no solo dar referencia de lo que anteriormente se ha mencionado, sino que también han marcado varios elementos importantes que nos ayudan a comprender los retos anteriores a la cual la literatura ha tenido que enfrentarse. Partamos desde el cuento El secreto de Augusta de Joaquín Machado de Asís, que englobó grandes tópicos que dieron visibilidad a una denuncia social en la que rozó la hipocresía y el convencionalismo de las altas sociedades, las envidias familiares, la falta de decisión y el despotismo que existía sobre las mujeres en aquella época. Un cuento que tuvo la entereza y la agilidad de poner en entredicho de que las altas sociedades no eran lo que parecían, que no estaban exentos de la ruina y que tenían muchos secretos que al final los terminaban perjudicando. En otro sentido, el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar nació en un espacio de tiempo bastante convulso, un tiempo en donde se estaban ejerciendo el conflicto bélico más grande de la historia, que en este caso era la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias que este había repercutido en Latinoamérica, además de las incipientes tiranías dictatoriales que se estaban gestando y la escasez que iniciaron la cultura de la necesidad en Latinoamérica. Este cuento no solo engloba la fantasía y la realidad como un mismo elemento casi magistral del día a día, sino que también aborda aquellos elementos conocidos de las culturas cercanas de Latinoamérica, de aquello que se consumía en aquel entonces y lo que se vivía en aquellas sociedades, y que permitieron ver el asomo de los inicios convulsos de Latinoamérica del siglo XX. Asimismo, el último libro que también arrojó los muros de los miles de retos a los que la literatura se enfrentó de la mano de los nuevos tiempos, con el fin del siglo XX y la entrada del siglo XXI, fue el libro de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta novela no solo ahonda entre la aventura y la fantasía de sus personajes jóvenes, sino también en la manera en la que enfrentan temas crudos y reales que agobian a su personaje principal, y el cómo su humanidad lo ayuda a enfrentarse a estos mismos para su superación personal. Si bien la literatura como tal ha traspasado varios retos importantes en todas sus aristas por parte de sus autores, es preciso enfatizar la importancia que para nosotros significa la literatura latinoamericana en estos nuevos retos. La literatura latinoamericana es esa que viene caracterizada desde sus inicios hasta la actualidad como una que refleja la vida y preocupaciones de todos los individuos latinoamericanos, donde se tratan temas de injusticia social, inestabilidad política o inconvenientes económicos. Es una literatura nacida de un mestizaje cultural, por lo que se puede observar influencias indígenas como europeas.
En este tipo de literatura se puede ver una gran variedad de formato literario que va desde el cuento o el relato corto, engloba distintos géneros, bien sean fantásticos o de realismo mágico, como de Julio Cortázar o de Jorge Luis Borges. Hay que tener presente que el realismo mágico fue el género por excelencia de la literatura latinoamericana. Durante este año, analizando y comprendiendo los textos más antiguos hasta los más actuales, se puede afirmar que la literatura es un elemento esencial en la sociedad y en su historia, ya que a pesar de la evolución del mundo y las nuevas formas de escribir, es la literatura la que permite enmarcar la historia, la creación literaria y la industria editorial, pues le brinda al lector la posibilidad de conocer las denuncias sociales, políticas y económicas de sus escritores, situarse en el contexto histórico en el que se escribió el texto y conocer de una forma más subjetiva y cercana las realidades de las épocas. Ciertamente, con el paso de los años, la literatura latinoamericana, junto con el ritmo del mundo, han evolucionado y por ello se han enfrentado a diversos retos, como los avances tecnológicos, que no solo convirtió el libro físico en digital, sino que además demanda una escritura más llamativa, intrigante y en algunos aspectos más corta para cautivar la atención del público y destacarse en un mercado altamente competitivo, donde fácilmente el lector puede cerrar la pestaña de su libro digital, entrar en bibliotecas digitales para consumir otro texto, o aún más complicado, optar por audiolibros, resúmenes audiovisuales o escritos de una obra sin autores autorizados. Sin embargo, la movilización de la literatura a narrativa transmedia es una gran solución que ha permitido que las historias no solo se consuman en textos, donde en algunos casos pueden morir sin llegar a más público, sino que permita su distribución en diversas plataformas, convirtiéndose en películas, series, documentales e incluso juegos didácticos, dando un mercado mucho más amplio y asegurando que lo esencial de la literatura se mantenga vivo, es decir, que la historia que narra se mantenga viva. A su vez, otro gran reto de la literatura latinoamericana es vencer los miedos y las censuras a la hora de escribir una denuncia social, además de seducir al público para que éste aprecie su trabajo de una forma artística. La literatura latinoamericana ha sobrevivido a los grandes retos que la evolución del hombre, las tecnologías y el mundo en sí han creado. Sin embargo, su valor social es tan fuerte que indiferentemente del gran reto que le toque enfrentar, lo superará. El hombre es un ser social y curioso por naturaleza, siempre dispuesto a conocer su historia, a la vez que disfruta de sumergirse en un mundo paralelo y fantasioso, misterioso, romántico, intrigante, entre otros temas. La literatura es parte de la sociedad y eso lo podemos afirmar con toda la preparación y estudio durante todos estos años, en donde hay que rescatar y darle su respectivo valor a todos estos que se enfrentaron, ya que por ello se pudo lograr expandir y crecer las historias que hoy en día conocemos y que existen a nivel general.